Hola, ¿qué tal? Bien, pues tenemos nuestra ventana modal en nuestro gestor usuarios. Lo que vamos a hacer ahora es crearnos una base de datos. Vamos a irnos al php.myadmin. Nuestra base de datos se va a llamar sistema de ventas, así con ese nombre, sistema de ventas. Le damos a crear y nuestra primera tabla se va a llamar la tabla usuarios. Le vamos a decir que esto va a tener 8 columnas. Vamos a decirle que va a tener 8 columnas. Vamos a darle a crear. Y la primera se va a llamar el ID. El ID va a ser de tipo auto incrementable. Va a ser la llave primaria. De tipo entero. El otro campo va a ser el campo nombre, que va a ser de tipo text. El otro va a ser el tipo el campo usuario, también de tipo text. Otro va a ser el campo password, de tipo text también. El campo perfil, el campo foto, el campo estado y por último la fecha. Bien, vamos acá a decirle que perfil es de tipo text, foto también de tipo text, estado va a ser de tipo entero y fecha va a ser de tipo timestamp. Bien, vamos a darle a guardar y ya tenemos aquí sistema de ventas. Esto vamos a minimizar. Acá tenemos nuestra base de datos y nuestra tabla de usuarios. Vamos a insertar unos registros. Vamos a decirle que el ID del primer registro va a ser de tipo 1, va a ser 1. El nombre va a ser Luis, el usuario va a ser luisadmin. El password va a ser, por ejemplo, del 1 al 6. El perfil va a ser administrador. La foto va a estar está dentro del campo perdón, de la carpeta vistas barra la carpeta img barra la carpeta usuarios barra y la foto se llama, si no me equivoco, luis.jpg. Bien, el estado va a ser 1. Vamos a configurar en el código, vamos a programar que cuando sea 1 nos muestre un botón verde y cuando sea 0 un botón rojo de desactivado. Y la fecha, vamos a darle a continuar. Nos sale error, vamos a ver otra vez por acá. Bien, a pesar que sale error, pues nos ha insertado el dato acá, el primer registro. Bien, entonces tenemos que crear un controlador que se conecte, un controlador y un modelo. Vamos a minimizar esto. Un controlador y un modelo que se conecte a nuestra base de datos y que nos pueda extraer esta información y que nos la muestre en nuestra tabla usuarios, es decir, aquí en nuestra tabla, en el tbody, ¿no?, de nuestra tabla. Bien, vamos entonces a crear un controlador. Vamos a crear el primer controlador que se va a llamar usuario.controlador. Vamos a crear un archivo con nombre usuarios.controlador.php y vamos a crear un modelo que se va a llamar acá dentro de esta carpeta usuarios.modelo.php. Bien, entonces vamos aquí a abrir etiquetas de PHP y en modelo también etiquetas de PHP. Bien, en controlador lo que vamos a hacer es crearnos
una clase que se va a llamar class controlador usuarios. Bien, vamos aquí a crear un método para que nos extraiga toda la información de la base de datos. Bien. Un método de tipo estático, público, function, para indicarle que es un método. Y le vamos a decir que esto va a ser un método del controlador. CTR, le indicamos que va a ser del controlador. Mostrar usuario. Este es un nombre que yo lo estoy inventando. CTR, para indicarle que es de controlador, y mostrar usuario, que es el nombre del método. Le vamos a poner un comentario arribita del método que esto es para mostrar usuarios. Entonces, dentro de esto vamos a crearnos aquí una variable que se va a llamar tabla, que esto va a ser igual a usuarios, o sea, el nombre de nuestra tabla, usuarios. Luego vamos a crearnos una variable llamada respuesta. Esto va a ser igual a la clase del modelo que vamos a crear acá. Vamos a crearnos aquí una clase, por ejemplo, modelo usuarios, una clase. Y dentro de esta clase vamos a crearnos un método que se va a llamar static public function. Static public function, abrimos y cerramos, y abrimos y cerramos llave. Entonces vamos a llamar esta clase y a su método aquí en esta respuesta vamos a almacenar, en esta variable respuesta. Modelo usuarios, como es estático, lo llamamos con 2 puntos y ya nos muestra mdl mostrar usuarios, o sea, este método de acá. Entonces la respuesta que nos devuelva este método lo vamos a almacenar en $respuesta. Y esa respuesta la vamos a retornar $respuesta. Bien. Entonces, aquí en esta return respuesta estamos devolviendo todos los usuarios. En el modelo lo que tenemos que hacer entonces aquí es conectarnos a la base de datos. Primero vamos a crearnos acá un archivo que se va a llamar dentro del modelo connection.php y ahí vamos a crear la clase PDO que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Vamos aquí, abrimos etiquetas de PHP. Bien. Class connection. Tenemos una clase con el nombre connection. Vamos a crear un método estático public function. El método se va a llamar conectar. Abrimos y cerramos. Llave. Y aquí vamos a crearnos una variable que se va a llamar link, $link, que esto va a ser igual a new. Y vamos a llamar a la clase PDO. Y aquí vamos a indicarle MySQL en minúscula, MySQL, host, es decir, el host donde tenemos la base de datos almacenada. En nuestro caso es localhost, punto y coma, dbname. Esto es el nombre de nuestra base de datos. El nombre de nuestra base de datos es sistema de ventas. Así tal cual. Es lo que tenemos que poner acá. dbname, o sea, nombre de la base de datos. Bien, acá le damos coma y aquí vamos a poner el usuario, que es root por defecto. Cuando estás en local siempre
el usuario es root y la contraseña vacía, porque estamos en local por defecto. Bien, vamos a decirle acá $link y un método llamado exec para indicarle el cotejamiento de nuestra base de datos. Setnames utf8 punto y coma, y hacemos un return de link. Cada vez que solicitemos este método nos va a devolver eso, la conexión. Necesitamos esa conexión del tipo PDO para conectarnos a nuestra base de datos y poder insertar, borrar, subir información a esa base de datos. Bien, entonces este archivo connection tenemos que requerirlo dentro del modelo, es decir, dentro del usuario modelo. Entonces acá vamos a hacer un require once connection.php. Vamos a requerir el archivo connection.php para poder utilizar, perdón, acá no, tenemos que irnos acá al modelo, aquí tenemos que requerir el archivo connection.php para poder utilizar este método y esta clase. Bien, entonces vamos acá, vamos entonces aquí y vamos a crearnos un objeto que se va a llamar stmt. Esto va a ser igual a la clase conexión que hemos creado acá, conexión, dos puntos, y ya nos muestra el método conectar, o sea, este método de acá, punto y coma. Entonces, dentro de este conectar, aquí a su costado vamos a llamar al método prepare. Es un método predefinido de PDO y que aquí le vamos a pasar la consulta SQL. En nuestro caso tenemos que pasarle que nos haga un select asterisco from usuarios, pero en nuestro caso nosotros el dato usuarios, la tabla, lo vamos a enviar por parámetro. Estamos recibiendo aquí la tabla y el modelo recibe eso, perdón, el MDL mostrar usuarios está recibiendo por parámetro el dato usuarios. Entonces aquí simplemente lo concatenamos con tabla y aquí utilizamos este objeto stmt para llamar al método execute para que ejecute todo esto, ¿no? Le damos punto y coma, hacemos un return de stmt y llamamos al método fetch all para que nos devuelva todos los registros que se encuentran dentro de esa tabla. Y por último utilizamos otra vez el método stmt para cerrar la conexión de la base de datos cuando ya no lo necesitemos, y utilizamos otra vez el stmt para liberar la memoria. Bien, entonces ya estamos trabajando con el controlador y el modelo. En el controlador, para recapitular, hemos creado una clase y un método dentro del controlador. Este método lo que hace es enviarle el parámetro por parámetro al modelo, es decir, dentro de nuestro modelo también tenemos una clase y un método. Entonces le decimos que al MDL mostrar usuario le enviamos por parámetro usuarios. Recibimos ese parámetro usuarios, nuestro método MDL mostrar usuarios se conecta utilizando la clase PDO
que hemos creado en este archivo connection, le decimos que haga un select asterisco from tabla, es decir, que seleccione con asterisco todo, todo lo que se encuentra en nuestra tabla de usuarios. O sea, tenemos un registro, va a seleccionar solamente ese un registro. Lo ejecutamos con el método execute, le decimos que nos retorne fetch all. Fetch all retorna un array que contiene todos los resultados, dice. Entonces, bueno, esa respuesta con este return, pues MDL mostrar al usuario responde esa información la recibe CTR mostrar a usuarios y la almacena en esta variable respuesta. Y este método MDL mostrar a usuarios pues hace un return de lo que ha recibido del modelo, del MDL mostrar a usuarios. Entonces, cuando nosotros solicitemos, llamemos a este método MDL mostrar a usuarios, pues nos va a devolver la información. Entonces, este método tenemos que llamarlo dentro de la vista. En nuestro caso tenemos que llamarlo dentro de nuestra tabla. Vamos entonces aquí a nuestra tabla. Estoy en mi tabla. Este es el tHead y en el tBody es donde tengo que jalarme toda la información para que me muestre todos esos registros. Entonces, bien, voy a crear entonces aquí abajo. Voy a abrir etiquetas de PHP y voy a decirle acá, voy a crearme una variable que se va a llamar usuarios, que esto va a ser igual a la clase controlador usuarios, punto punto, y llamamos al método ctr mostrar usuarios. Bien, punto y coma. Ahora, tengo yo que, voy a darle a guardar esto, voy a llevármelo aquí. Ahora, con un bucle for each, voy a recorrer el objeto usuarios o la variable usuarios. Voy a decirle acá que me recorra la variable usuarios y todos los registros que voy recorriendo me lo almacena acá en Valve. De esa forma voy a ir llamando registro a registro. Bien, dentro entonces de este for each voy a hacer un echo. Un echo, punto y coma. Bien. Y dentro de este echo voy a poner lo que es todo este registro, lo voy a copiar. tr hasta donde abre y cierra y termine el tbody. Esto lo voy a copiar. Lo voy a juntar un poco esto. Bien. Pues copio esto, el tr, todo el tr. Y lo meto dentro del echo. Bien. Ahora, dentro del echo, pues voy a utilizar todo lo que es el $value para poder llamar a todos los registros, a todos los campos de mi tabla para poder llamarme a esa información que existe, que está dentro del campo, ¿no? Si llamo usuarios, me va a mostrar el usuario, el perfil, me va a mostrar el perfil y la foto y así sucesivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, en usuarios, en Luis, esto es el nombre del usuario. Entonces, voy a concatenar acá. Voy a utilizar comilla simple, concateno con punto punto, y aquí voy a poner $value, abro corchete y llamo al campo nombre. Si vemos aquí, a ver, voy a actualizar acá, me sale un error. Bueno, me sale un error acá porque dice la clase controlador usuario no está disponible o no existe en usuarios.php. Bien, acá el error es porque acá en el index.php
tenemos que requerir todos los controladores y todos los modelos que vayamos creando nosotros. Entonces, vamos a eso. Vamos acá a ponerle debajo que de nuestra carpeta controladores tenemos un nuevo archivo que se llama usuarios.controlador. Y aquí abajo vamos a también indicarle el modelo, que de nuestra carpeta modelo tenemos un archivo que se llama usuarios.modelo. Vamos a darle a guardar y vamos aquí a desplegarlo. Bien, ahí está. Ahora sí ya no sale error ya. Entonces aquí tenemos, bueno, acá está el registro. Vamos a seguir entonces. Aquí esto es el nombre. Vamos a llamar entonces ahora al usuario. Vean que yo estoy llamando al campo nombre usuario tal como está en la base de datos. Nombre usuario. De esa forma tengo que llamarlo porque este objeto value está recorriéndome directamente de la base de datos. Entonces de esa forma yo le indico de la base de datos el array. Este es un array que me está enviando. Entonces le digo array de nombre y me saca el nombre. Ahora acá en la foto vamos a decirle acá también de foto, es decir, el campo foto de nuestra base de datos, nuestra tabla de usuarios. Y aquí en administrador lo que es el perfil. Bien, vamos a ver, vamos a actualizar acá y pues de igual forma nos está sacando todo igual, ¿no? Si acá le cambio Luis por ejemplo eh, Carlos. Ahí está, la información se está trayendo de la base de datos sin ningún problema. Le cambio acá que no sea Luis Admin, sino que sea Carlos Admin. Carlos Admin. Y que no sea administrador, sino que sea vendedor. Bien, ahí está. La información se está trayendo de la base de datos sin ningún problema. Bien, entonces ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a hacer en el próximo video es que crear nosotros dentro de nuestro controlador usuarios un método que nos reciba toda la información que vamos a ingresar dentro de este formulario y también vamos a crear un modelo que nos inserte toda esa data, toda esa información a través de este formulario y que se muestre acá debajo de este registro, que se muestre el próximo registro que vamos a ingresar acá. Eso ya lo vamos a hacer en el próximo video.